Problemas de aprendizaje escolar 1. El día de hoy las competencias que se busca alcanzar en los estudiantes es que el estudiante conoce la importancia del aprendizaje a lo largo del proceso del desarrollo de los niños, identifica las alteraciones del aprendizaje más frecuentes, reconoce el desarrollo motor normal y anormal, identifica la etiología de los trastornos del desarrollo, identifica los factores de riesgo prenatal, natal y postnatal, reconoce los hitos del desarrollo motor, lenguaje y social, así como los signos de alarma, y conoce el manejo integral de rehabilitación en el tratamiento de los niños con alteraciones del desarrollo motor y con alteraciones del aprendizaje. Como ven, hoy día la charla es un poquito larga, así es que partiremos y recordando, ¿no? Para todos ustedes, una definición, un concepto que desde muy pequeños de repente siempre se nos ha preguntado, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos por el aprendizaje? El aprendizaje, doctores, doctoras, se puede definir como un cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir las partes académicas, que es el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Eso quiere decir que si el niño, desde muy pequeño, ¿no? Recibe estímulos y los primeros estímulos lo tenemos. ¿Me escucha? Hola. Sí, la escuchamos, Ya. solo que no se ve la imagen, solo se ve que ¿No estuviera se ve la proyectando. imagen? No se... Ya, no está Sí. cambiando, Ariani. No dice qué es el aprendizaje. A ver, un ratito. A ver, ahí sí se ve. Todavía. Mi pantalla, a ver, un ratito. Gracias más bien por pasarme la voz, Ariani. A ver, ahora me comunicas, Sí. por favor. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Qué es el aprendizaje? Dice el título. Cuando hace la opción de F5 proyectar ya se pierde. Creo que solamente si vemos Ya. sin Como compartir. preparación. Ya, sin compartir. Así. Ya, pero voy a incrementar un poquito el tamaño. Si no, no van a ver. Ahorita se volvió ahí. Ahorita está compartiendo. Ahora, Ariani. ¿Se ve? No se ve. No, no se ve. No se ve. Ya, voy a poner en... Sí se ve, yo lo veo. ¿Se ve? No se ve. Yo lo veo. ¿Sí? Ahora sí está en modo presentación. Ya, entonces debe ser mi internet. Ya, Tu gracias. pantalla probablemente. A ver, muy bien. Entonces, les decía, jóvenes, que a lo largo de todo el desarrollo, en este caso del niño, y ya nosotros ahora pues que somos adultos, recibimos diversos estímulos, experiencias, ¿no? Estrategias de aprendizaje que nos vierten nuestros docentes desde muy pequeños y que todos ellos son medios para que nosotros podamos adquirir diversos conocimientos. Antes se entendía o se decía que solo el aprendizaje estaba dirigido solo al tema de conocimientos, ¿no? Pero hoy en día vemos que desde muy pequeños aprendemos las cuestiones más básicas. ¿Y qué de básico aprende un niño? Por ejemplo, aprende a comer, ¿no? Aprende a decir en qué momento quiere ir al baño, hacer su pila, hacer su popó, ¿no? Aprende a coger objetos desde muy pequeño, ¿no? Y todo es gracias a los estímulos externos. El niño desde muy pequeño, de donde recibe más estímulos es de la madre, y conforme va creciendo, pues vamos avanzando en distintos entornos, ¿no? En la parte preescolar, la escolar, posteriormente el colegio, la universidad, y ahora que somos adultos también. Es un constante proceso que se va dando en el día a día del ser humano, ¿ya? Entonces, ya en nuestra mente no está que solo aprendemos conocimientos. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, tienen que empaparse de conocimientos, saber mucho de la medicina,
pero a la par tienen que desarrollar diversas estrategias, diversas competencias y destrezas, por ejemplo, para tratar a un paciente, ¿no? Entonces son aprendizajes que ustedes lo van viendo de sus docentes, lo ven en videos, lo leen, ¿no? Entonces utilizan distintas herramientas para ir adquiriendo nuevos aprendizajes, ¿estamos? Entonces, pero adicionalmente a ello, se dice que también aprendemos los hábitos, aprendemos también diversas actitudes, por ejemplo, el tema de la voluntad, de la emoción, los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, un niño aprende de muy pequeño en relación a cómo reacciona el entorno, por decir, frente a si ocurre un accidente en casa. A veces los papás se desesperan, el niño aprende que es la forma que uno, cómo tiene que actuar desesperándose, ¿no? Como que también hay hogares donde de repente el papá, mamá son calmados, entonces el niño aprende esa forma de reacción frente a este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, todo ello también incluye parte del proceso de aprendizaje. Entonces, el aprender, ¿no? Va a generar en el ser humano un cambio en su comportamiento. Aquellas personas que tienen más capacidades para aprender van a tener también más posibilidades de desempeñarse mejor en los distintos entornos, ¿no? Como aquellas que de repente van a tener ciertas limitaciones para adquirir los diversos aprendizajes, también van a verse restringidos a veces sus capacidades para interactuar en la sociedad, ¿no? Entonces, como ven, es un proceso dinámico, constante, permanente. El único tiempo en el que dejamos de aprender ya es pues cuando dejamos de existir, ¿no? Ahí se culminó el aprendizaje, pero aprendemos a lo largo de toda la vida. Recordar que en el sistema nervioso existen diversas estructuras, ¿no? Orgánicas, ¿no? Que van a permitir que se desarrolle este proceso, ¿no? Entonces, a nivel de la corteza, por ejemplo, ustedes recordarán que va a cumplir ciertas funciones importantes como la percepción sensorial, ¿no? Son las áreas donde se encuentran, por ejemplo, los 5 sentidos. Y de los 5 sentidos, a través de los 5 sentidos aprendemos. Ustedes el sentido que más utilizan, por ejemplo, es la vista. ¿Cuánto de lo que ustedes ven en el entorno logran aprender? ¿Cuánto de lo que escuchan? Y hoy en día que exploran a sus pacientes, cuánto de lo que tocan. Entonces los órganos de los sentidos se convierten en los centros para poder percibir, ¿no? Muchos de esos estímulos para que posteriormente ellos se procesen en sus cerebros, ¿no? El cerebelo lo mismo en todo lo que respecta al tema de coordinación, el tronco encefálico, la médula espinal, y acá resaltar al hipocampo y sistema límbico, que es el centro realmente, de repente el más importante para que se pueda fijar estos aprendizajes, ¿no? Porque en esta estructura en especial se encuentra el área de la memoria, que sin memoria, doctores, no habría la persistencia, no quedaría nada de lo que hemos aprendido. Entonces, la memoria juega un rol fundamental en los procesos de aprendizaje. Nos va a permitir almacenar los conocimientos para que posteriormente, cuando los requiramos, nosotros vamos a hacer uso de esa memoria. Entonces, el desarrollar la memoria, el cultivar la memoria en los niños desde muy pequeños, generará, ayudará a que los procesos de aprendizaje también se hagan más eficaces. Entonces, doctores, ¿no? ¿Cómo así vienen y a qué llamamos los trastornos del aprendizaje? Los trastornos del aprendizaje se darán como una consecuencia de un proceso cerebral diferente que va a dificultar la adquisición y consolidación del aprendizaje, ¿no? Sobre todo en aquellas actividades que usualmente, pues de repente más vamos a evaluar en la población infantil, ¿no? O en la población escolar, como es la lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas.
que si bien es cierto son pocas, ¿no? En sí son más áreas, ¿no? Pero de repente las más resaltantes, de las que ustedes también cuando tengan oportunidad de ver población pediátrica, van a poder diagnosticar, ¿no? Estas alteraciones del aprendizaje. Ahora, no olvidemos que estos trastornos del aprendizaje se presentan en niños, entre comillas, sanos. Imagínense las consecuencias o las dificultades que van a enfrentar aquellos niños que adicionalmente vengan con algún problema congénito o de nacimiento. Por decir, un niño que luego del nacimiento lo evaluemos e identifiquemos que tiene hipoacusia, ¿no? Hemos dicho que a través de la vista, a través de la audición, ingresan la mayor cantidad de estímulos para aprender. Entonces, si estos estímulos, a través de estos órganos, están obstaculizados por lo que no funcionan estos órganos, imagínense, para ellos incluso es más dificultoso lograr los procesos de aprendizaje, ¿ya? Y así como hay niños con alteraciones sensoriales, ¿no? Visual, auditiva, también vamos a tener niños, por decir, con alteraciones de nacimiento, como el niño, por ejemplo, con síndrome de Down, los niños con retraso mental, ¿no? Y otros niños, ¿no? Que por sus condiciones ya de estas enfermedades también van a ver limitados sus procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, comparado a un niño sano, imagínense, el niño sano no tiene enfermedades, pero tiene dificultades para aprender. Entonces, el niño con comorbilidades, sus trastornos del aprendizaje incluso serán mayores, ¿ya? En nuestro medio, ¿qué va a generar que estos niños tengan dificultad para aprender? Aquel niño que se va siendo consciente de que tiene dificultades para lograr aprender la lectura, la escritura, hacer sus cálculos matemáticos, va a generar un problema en el niño de inseguridad, ¿no? Porque va a sentir que algo ocurre dentro de él que lo limita, ¿no? A aprender de repente de manera más lenta, o a veces hace todos los esfuerzos, hace todas las estrategias, pero no llega a aprender. Entonces, esto generará una alteración en su confianza a sí mismo. A su vez, esto llevará a problemas de autoestima. Y si es que en el entorno familiar estos problemas no se identifican, y más aún de repente los padres a veces suelen catalogar al niño que tiene dificultades para aprender, lo tilda con algunos calificativos que lejos de ayudar, les genera más desconfianza en ellos mismos, como decirles, por decir, eres lento, tú no aprendes como tus compañeros, eres ocioso, eres distraído, entonces son apelativos negativos, ¿no? Que el niño de repente hace el esfuerzo por aprender, pero ya desde el hogar, a veces sin querer, los padres por ignorancia tienden a dar estos apelativos en negativo, ¿no? En vez de decirles, lo vas a poder, lo vas a lograr o lo vamos a lograr, tenemos que trabajar un poco más, que diferencia, ¿no? Cómo es el trato de repente en el entorno familiar, que es el núcleo donde el ser humano tiene que iniciar este proceso tan importante que es el desarrollo de la autoestima. Si hay cariño, si hay confianza, si hay apelativos o frases en positivos desde ese núcleo familiar, entonces los niños, su autoestima es buena, son empoderados, pero aquellos hogares donde más bien tienen calificativos negativos, pues estos niños son inseguros, ¿no? Porque en casa fueron los papás que lo llaman de repente lento. Imagínense el otro entorno que viene a ser la escuela, ¿no? Que es otro núcleo, si bien es cierto, no es familiar, es ya la escuela, pero donde también permanece con personas a lo largo de todo el año académico. ¿Y qué será ya después, pues, en la misma sociedad? Y entonces, como ustedes ven,
estos problemas que enfrentan los niños, los escolares, los preescolares en etapas tan tempranas de la vida, si no son identificados a tiempo, pueden repercutir emocionalmente, cognitivamente y también pueden repercutir en el ámbito familiar, ¿no? Porque papás que no conocen pueden estar tomando las medidas equivocadas. En cambio, aquellos papás que son alertados y tanto el niño como la familia tienen el interés y van a un centro para que su hijo sea evaluado, entonces probablemente este niño, al ser intervenido de manera oportuna, las posibilidades de que de repente las técnicas que es como se le está enseñando no son las óptimas, o si de repente se nos está pasando algún problema orgánico o funcional que esté ocurriendo en el niño. ¿Ya? Entonces, eso finalmente es la trascendencia, ¿no? Lo que, a donde pueden llegar y todo lo que va a repercutir los trastornos del aprendizaje. En cuanto a la parte epidemiológica, doctores, por varios años, y una de las últimas encuestas censales que se hizo en el Perú datan del año 19, de ahí el 20 vino la pandemia, 21 no se hizo una evaluación censal, toda vez que la parte escolar y universitaria, pues nosotros mismos en la universidad hemos estado, no hemos empezado tarde, por ejemplo, y así muchas instituciones públicas han tenido muchas dificultades para lograr la enseñanza de manera virtual. Entonces, todo ello ha condicionado que el 20 no se haga esta encuesta censal a los niños en lo que respecta a algunas adquisiciones del aprendizaje, como es el tema de comunicación, matemática y ciencia, que eran áreas evaluadas en la etapa escolar y en la etapa de colegio. Entonces, recién el 2022 nuevamente se vuelve a realizar estas encuestas, ¿no? Muestrales, donde se toman a un porcentaje de toda la población, ¿no? De todos los departamentos o regiones de nuestro país, tanto de las escuelas públicas como privadas, ¿no? Y el año pasado nuevamente se ha hecho esta evaluación, ¿no? A nivel del segundo de primaria, cuarto de primaria, sexto de primaria y segundo de secundaria, en las áreas que ustedes tienen a bien de ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, los resultados obviamente pues lo podrían, si ustedes tienen interés de revisarlo, esto está en el Ministerio de Educación, que también es importante, ¿no? Poder revisarlo toda vez de que las instituciones muchas veces toman de referente, ¿no? Estos informes para que también establezcan sus relaciones donde se puede mejorar, ¿no? Según los hallazgos encontrados en este informe estadístico que se hizo de esta evaluación censal, ¿ya? Acá hay un ítem donde también se ha hecho la evaluación a los niños con discapacidad. Ustedes de repente, algunos ya tienen nociones o han escuchado de la educación inclusiva. Hay algunos niños, ¿no? Que tienen algunos problemas, sobre todo de la parte intelectual, ¿no? Que entran a una educación regular, ¿no? O sea, con niños, por decir que cursan el primer grado de primaria, quinto de primaria o de repente inicial de 4, de 5, pero estos niños que tienen ciertas dificultades para aprender entran como alumnos incluidos. Al entrar como alumnos incluidos, quiere decir usualmente uno por aula, es un niño que va a recibir el apoyo de la docente y también de todo el grupo de niños, ¿no? Que están en ese aula. ¿Con qué fin? De ayudarlo, estimularlo, ¿no? Y a través de estrategias de aprendizaje que tiene a bien de generar el profesor, estos niños también pueden tener algunos logros en los aprendizajes de ese nivel académico, ¿ya? Entonces, por eso entran a tallar también algunos niños con discapacidad, ¿no? Que antiguamente no solo se evaluaba a los niños, entre comillas, sanos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud trata de también evaluar a estos niños porque deben tener logros, ¿no? No, la inclusión escolar se hace para que estos niños también
cumplan con sus derechos de lo que es la parte educativa. ¿Ya? Entonces, dentro de los hallazgos, por ejemplo, que de repente acá se resalta, ¿no? En esta encuesta realizada el 2022, los años académicos ya se les ha referido. Por ejemplo, dice, en el nivel primaria se observa la mayor reducción de estudiantes en el nivel satisfactorio, principalmente en cuarto grado de primaria, en las áreas de matemática y en las instituciones educativas públicas, ¿no? Por ejemplo. Otro, de repente, ítem importante de resaltar, matemática es el área que muestra la mayor reducción en el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio, en todos los grados, ¿no? En los 4 que se ha mencionado, tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Y solo en el nivel de segundo grado de secundaria se observa una disminución del porcentaje de estudiantes en el nivel previo al inicio, que podría interpretarse como una mejora, pero no solo indica el logro de habilidades que debieron ser alcanzados en ciclos anteriores. El año pasado, el Ministerio de Educación tuvo que tomar ciertas medidas, ¿no? Porque imagínense, los profesores tienen sus estrategias de enseñanza y también de evaluación. Entonces, bajo el formato de educación virtual, a veces también trae de repente muchos sesgos si uno va a hacer una evaluación tan fidedigna, ¿no? del estudiante. De repente es un niño muy hábil, pero la herramienta utilizada no se adecua a ese niño. O de repente es un niño que tiene grandes problemas para aprender y de repente lo estamos promoviendo de año, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Con el fin de repente también de evitar la deserción, ¿no? Porque imagínense un niño, tú lo desapruebas de año, salvo el primer año de primaria, desde hace muchos años, el Ministerio de Educación limitó la repitencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que un niño de primer grado logre o no la lectoescritura y el cálculo, es promovido al segundo de primaria. Esta misma estrategia el año pasado prácticamente se ha realizado, pero en todos los niveles educativos, ¿no? Precisamente porque recién se había pasado de la virtualidad a la presencialidad y hubieron pues múltiples falencias, ¿no? En todo aspecto, ¿no? No solo a nivel del estudiante, sino también incluso a nivel del profesorado. Entonces, como ven, los datos, las evaluaciones estadísticas ayudan para establecer estrategias, ¿no? Asumimos que este año 23 nuevamente se realizará una evaluación y de repente habrán pues muchos logros también y todavía de repente se van a percibir algunas dificultades. No olvidemos que Perú, dentro de Latinoamérica, era uno de los países con el menor índice en lo que respecta a lectura y comprensión lectora, ¿no? Y eso dice mucho de la calidad del estudiantado, ¿no? En general. Entonces, siempre había una brecha, ¿no? Una brecha inmensa que el Ministerio de Educación a lo largo de los años ha tratado de establecer estrategias para mejorar, ¿no? Y esta brecha, se podría decir, hallazgos, básicamente estaban pues en el entorno de la lectura, ¿no? De la lectura, que nuestro bajo nivel de comprensión de lectora que tenían nuestros estudiantes y que eso pues definitivamente interfiere en los procesos de aprendizaje, ¿ya? Muy bien, es un poquito para ponerlos en contexto, ¿no? Que en este aspecto sí el Ministerio de Educación cumple una labor muy importante particularmente en nuestro país y bueno, esto lo mismo pues se debe ver replicado también en los otros países de nuestra región. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ver a un niño que probablemente pueda tener alguna alteración, un trastorno del aprendizaje, en la población infantil, también como en el adulto, se hace una historia clínica, ¿no? Una historia clínica que vamos a ir enfocados en ciertos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, son los antecedentes obstétricos, ¿no? Es importante preguntar
si es que este bebé nació a tiempo o de repente fue prematuro, cuánto fue su peso, si presentó o no infecciones. Preguntar sobre enfermedades intercurrentes. Hoy en día nuestra población de niños, por ejemplo, sufren de asma, sufren de alergias, se ha incrementado las tasas de tumores, de cáncer en niños. Entonces son circunstancias que a veces van a impedir que estos niños puedan concurrir de manera continua a los colegios. A veces son niños que por las enfermedades a lo largo del año van solo días o semanas a estudiar, porque el resto de días están en el hospital o están en su casa. ¿Por qué? Por sus enfermedades. Asimismo, también es importante preguntar sobre comorbilidades, ¿no? En la población infantil también se suele encontrar depresión, problemas de conducta, lo que hacíamos referencia, problemas de autoestima, trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Asimismo, también se indaga sobre los hitos del desarrollo. ¿Cómo fue este niño desde muy pequeño? ¿Cómo fue su desarrollo motor, su desarrollo en el lenguaje, en la parte social? Identificar algunos signos de alarma, ¿no? Que se pueden dar en todos los niveles, nivel preescolar, escolar y secundario. Y también se suele preguntar por antecedentes familiares, toda vez que hay cierta heredabilidad, ¿no? Por decir, padres que tuvieron dislexia pueden traer hijos con dislexia. Padres que de repente puede haber de repente algún grado de discapacidad intelectual, esto también se puede presentar en los hijos, ¿ya? Entonces, o algunas enfermedades, ¿no? Por decir, síndrome de Down, autismo, padres que de repente les dijeron que tenía trastorno de déficit de atención. Entonces, estos problemas también nos sirven cuando vamos a evaluar a un niño, ¿ya? Siempre indagar por estas alteraciones. Estos son los trastornos del aprendizaje más comunes, ¿no? Que ustedes van a poder revisar también en las literaturas, ¿no? La dislexia, ¿qué decimos de la dislexia? Que es la dificultad en el aprendizaje y la consolidación de la lectura y la escritura. La discalculia viene de cálculo, ¿no? Es la dificultad en la adquisición de las habilidades matemáticas. Niños que a veces tienen dificultad para comprender los números, ¿no? Cantidad con el símbolo del número, ¿no? La forma como escriben los números, el acto mismo de hacer las sumas, las restas, ¿no? No, como es ya algo más abstracto, hay niños que tienen dificultad en su procesamiento. Las disgrafías, los problemas para escribir, ¿no? De forma rápida y clara, por ejemplo, ahí vemos un modelo en la parte inferior, ¿no? Son letras donde combinamos la letra ligada con la letra script, hacemos letras más grandes, más pequeños, nos alteramos del renglón, ¿no? Entonces, eso también se traduce en un problema del aprendizaje. Y el trastorno específico del lenguaje, ¿no? Como dificultades en la comprensión y uso del lenguaje verbal. Hay niños que solo tienen dificultades para articular palabras, ¿no? Que es propio del desarrollo fisiológico de aprender a hablar. Pero a veces a ello, en algunos casos, hay niños que no solo no suelen expresarse adecuadamente, sino no comprenden. Cuando se da ambas situaciones, estamos hablando de trastornos específicos del lenguaje. De ellos vamos a hacer referencia el día de hoy a la dislexia, ¿no? Que es un trastorno dentro de las alteraciones del aprendizaje, se la describe como una de las más frecuentes, ¿no? Más o menos un 5 a 10% de la población que está en etapa escolar se le diagnostica con dislexia. Ya es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras, ¿no? Por decir, tú dices beber, pero de repente el niño lo percibe como perder, ¿no? Beber y perder son dos palabras diferentes con dos significados diferentes. Entonces, si tú comprendes
De otra manera, probablemente cuando te toque evocar vas a responder otra cosa. Entonces, por eso es esa alteración, ¿no?, que tienen estas personas, ¿no?, que las catalogamos como dislexia. Como hacíamos referencia cuando hacemos la anamnesis, por ejemplo, esta entidad a menudo ahí dice un miembro de la familia que tiene dislexia. Por eso es importante indagar si en la familia, papá, mamá, dentro de papá y mamá, preguntar por los padres de los papás o los hermanos de los papás, que sería la primera línea, ¿no?, donde podríamos encontrar estos antecedentes. ¿Ya? Entonces, siempre indagar ese detalle. ¿Cómo se presenta, doctores, doctoras, un niño que tiene síntomas y signos de dislexia? Usualmente, ellos van a tener dificultad para conectar las palabras con los sonidos que producen. Entonces, ¿esto qué generará? ¿No? Que van a tener dificultades incluso para realizar actividades más complejas que vienen de aprender a leer, ¿no? Por ejemplo, la parte gramática, la comprensión lectora, la fluidez al momento de leer, al elaborar las oraciones, ¿no? Al hacer sus composiciones. Entonces, es la forma de repente donde uno puede evidenciar que este niño está teniendo problemas de dislexia. Usualmente, el niño o niña con dislexia, como se va dando cuenta de esta dificultad que está teniendo para el desarrollo de la lectoescritura comparado con sus pares, ¿qué quiere decir? Y es un niño que pasó al segundo de primaria, donde ya todos han desarrollado la lectoescritura, pero él se siente desconfiado porque cuando lee, algunos sus compañeros se ríen, ¿no? O la misma profesora de repente le dice que no sabe leer, ¿no? O tiene problemas para comprender las lecturas. Entonces, son niños que se hacen conscientes de esta dificultad. Entonces, al verse que son conscientes de esta dificultad, ellos evitan leer, ¿no? Muchas veces, si ustedes han sido alumnos, sus profesores les han dicho, a ver, ¿quién quiere leer? Que salga adelante, que levante la mano. Ellos van a ser los que menos van a participar, ¿no? En querer hacer la lectura al frente de todos, por decir. ¿Ya? ¿Qué más? Su misma desconfianza hace que estos niños lean en voz bajita, ¿ya? Y empiezan pues a sentirse ansiosos, a transpirarle las manos y de repente empezar a hablar incluso medio entrecortado, ¿no? Porque ahí entra la desconfianza, ¿no? De lo que uno sabe, ¿ya? Asimismo, como ven, pues puede afectar en el clima social del aula, ¿ya? Los temas de memoria, porque ya se siente desconfiado. Cuando uno está desconfiado, está deprimido, la memoria también se viene abajo. Más el estrés que le implica, tiene que dar un curso y no comprende, imagínense, ¿no? A qué estrés se somete a estos niños, ¿ya? Entonces, por eso, importante identificar bien los signos y síntomas que podríamos estar frente a un niño con dislexia. ¿Quiénes lo diagnostican? Bueno, diversos profesionales, ¿no? Aquí entran a tallar, usualmente se le manda a hacer una evaluación exhaustiva psicológica, ¿no? Hay hoy en día psicólogos, hay neuropsicólogos preparados para hacer estas evaluaciones en los niños, ¿no? Y finalmente, pues una vez que identifiquemos, tiene que ser un trabajo en conjunto, en un centro donde enseñen a estos niños, ¿no?, que tienen alteraciones del aprendizaje, muy puntual la dislexia, y a la par se trabajará con el colegio, ¿no? Porque si no, estos niños van a tener, porque en el colegio va a seguir avanzando. Son niños que no tienen problemas intelectuales, o sea, tienen capacidad para aprender. Es más, aprenden muchas cosas, pero su mayor dificultad es que no logran aprender la lectura y eso se va a repercutir en la escritura, ¿ya? Pero otras habilidades los logran, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Una institución que trabaje, ¿no?, a través de terapias a estos niños con dislexia y a la par el trabajo en casa y en el colegio,
¿no? Entonces, entre los tres, en estos tres entornos se tiene que trabajar para que estos niños salgan adelante. Asimismo, adicional a la dislexia, también vamos a ver que a veces hay niños también con algunos errores en lo que respecta a la lectoescritura. El proceso de lectoescritura, doctores, es un proceso ya mayor, más complejo, ¿ya? Aquí ya intervienen las funciones psíquicas como la memoria, la inteligencia, la psicomotricidad, el lenguaje. No es fácil aprender a escribir, ¿no? A veces, como ven, por cuestiones de que de repente tenemos dificultad en percibir bien los sonidos, tenemos que tener un desarrollo muy bueno el de la motricidad fina, ¿no? Para coger un lápiz, un lapicero y hacer los trazos como corresponden, ¿no? Tener memoria. ¿Memoria por qué? Porque en mi cabeza tiene que estar almacenado todos los fonemas, ¿no? Y posteriormente las palabras, ¿no? Y los contextos. Cuando imagínense, estén en la etapa de hacer ya composiciones, hoy en día ustedes ya que elaboran pues de repente artículos, ¿no? Porque hay chicos que les gusta la investigación. Entonces ahí tiene que tener pues toda una capacidad, ¿no? De acúmulo de palabras, un caudal de vocabulario que se dice, que se hace referencia, ¿no? Entonces, por eso se dice que este desarrollo de la lectoescritura ya es un proceso más complejo, ¿ya? Algunos errores que se pueden visualizar cuando se lee, por ejemplo, el cuaderno de comunicación, ¿no? De ciencias que nos traen a la consulta, se puede ver problemas de rotaciones, mezclas, inversiones, traslocaciones o el imposible descifrado de la palabra, ¿no? Entonces, ¿esto dónde lo vamos a ver? Cuando la mamá nos trae su cuaderno del niño, ¿no? Por eso les digo que trabajamos en conjunto, sino ¿qué vamos a valorar? Porque se supone que el niño está yendo a la escuela, ¿ya? ¿Qué más puede haber? Errores en el procesamiento semántico y de la comprensión, sustitución de palabras, a veces se adicionan de repente letras, sílabas, y uniones o fragmentaciones que de repente no corresponden, ¿no? Como los ejemplos que ustedes están viendo en la diapositiva. Y los errores por el mal aprendizaje de los códigos, ¿no? Las vacilaciones. A veces el niño que no está seguro, ¿no? El momento en el que está leyendo, se detiene porque quiere estar seguro de lo que lee, ¿no? De lo que está comprendiendo, de lo que está entendiendo, ¿no? Entonces, a eso se denomina ya cuando uno le hace leer, ¿no? Las vacilaciones. Se puede percibir también repeticiones. Lee y de repente nuevamente vuelve a leer alguna frase o palabra. Y la lectura a golpes, como si fuera una lectura silábica o lectura de palabras, que algunos podrían incluso confundir lo que está con bloqueos, pero no, es una lectura muy lenta, ¿no? Ese es el primer nivel de la lectura, ¿no? Cuando leemos sílabas, palabras, después ya leemos oraciones, frases, párrafos y ya después un texto completo, ¿ya? Y los errores a nivel de la disgrafía, ¿no? También les dije que la letra, ¿no? La calidad de la letra también es un área que se evalúa, sobre todo en esta etapa donde los niños están adquiriendo estas destrezas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Por ejemplo, el tamaño, las formas de las letras, los espacios que hay entre palabras, el interlineado, ¿no? De un renglón al otro, ¿no? Los enlaces también a veces cogen una sílaba de una palabra y la unen con la otra, pero también se puede ver cómo coge el niño el lápiz, ¿no? Usualmente ya en la etapa de que estamos ya haciendo escritura, usualmente ya hemos desarrollado muy bien, doctores, la pinza trípode, o sea, agarramos el lápiz con nuestros 3 dedos. Pero ¿qué ocurre? A veces ustedes ven a un niño y ven que el niño coge el lápiz con toda la mano, como si fuera la mano en puño, así. Y oprimen tanto el lapicero que ustedes ven que al escribir la letra hasta deja marca en el cuaderno. Entonces, todo ello implica que hay una alteración motriz, por ejemplo, ¿no? Y que ya llegó a la edad de primer grado, donde ya no puede haber niño que no tenga no haya desarrollado la pinza. ¿Ya? Entonces, estos niños, por ejemplo, en rehabilitación, ¿qué les brindamos? Apoyo con terapia ocupacional. Tiene que desarrollar la pinza para que pueda
de alguna manera mejorar su calidad en la letra, ¿ya? Los trastornos en la fluidez y ritmo escritor, trastornos en la direccionalidad, alteraciones tónico. Hay niños, ¿no? Que a veces hasta para escribir, doctores, tenemos que estar bien sentados, el mobiliario tiene que ser acorde. A veces los niñitos pegan la cabeza casi directo al cuaderno, ¿no? O de repente el mobiliario es muy alto, es muy bajo, ¿no? Entonces, todo eso finalmente afecta también en la parte postural y va finalmente ver pues todas las alteraciones que se presentan por, ¿no? Por los errores en la disgrafía. ¿Ya? Entonces, como ves, no es simple, es una evaluación íntegra, compleja, ¿no? Que hay que evaluar durante la exploración física. Los diagnósticos que se suelen manejar, ustedes saben que todas las enfermedades que existen, conocidas, reconocidas por las diversas especialidades, se concentran en este manual que es el clasificador internacional de las enfermedades, ¿sí? Ahí tienen todas las enfermedades codificadas y es un clasificador internacional. ¿Qué quiere decir? Si para el Perú es el trastorno específico de la lectura, el F81.0, se va a Chile, se va a Brasil, a México, a Estados Unidos, ese mismo código es para esa enfermedad de un niño de esas naciones. ¿Ya? Entonces, por eso se llama clasificador internacional de las enfermedades. Dice CIE-10 porque todavía en Perú, por lo menos, estamos con ese clasificador. Y existe el CIE-11, pero todavía a nivel del Ministerio de Salud, que es nuestro órgano rector, tiene que determinar e implementar el cambio, ¿ya? Pero de momento estamos con ese libro verde, ¿no? Donde están todas las enfermedades. Y particularmente estas alteraciones del aprendizaje se encuentran con la codificación F81. ¿Ya? Por eso es que se los he traído, ¿no? Y se los estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, trastorno específico de la lectura. Si solo yo determino qué es lectura, F81.0, ¿no? Antes incluso había trastorno específico de la ortografía, F81.1. Trastorno específico del cálculo, F81.2. Cuando ya hay una mezcla, lectura, escritura, lectura, cálculo, ya hablamos de trastornos mixtos, ¿sí? Y también a veces ya cuando es variado, son todas las áreas, puede ser una sin especificación, ¿no? Tal como está diseñado este manual. Ahora, el CIE-10 trabaja de la par con el DSM-4 en este caso, que se dio el 94. Hoy en día tenemos el DSM-5. Y el DSM-5 también ha sido un manual que es de las enfermedades de salud mental que ya le han servido de alimento para el CIE-11. ¿Ya? Entonces, el CIE-10 ha trabajado con el DSM-4 y el CIE-11 ya trabaja con el DSM-5, ¿no? Donde acá ya le amplían un poquito más y hablan ya del tema, sobre todo en el diagnóstico de catalogarlo como leve, moderado, severo. ¿No? Porque puede ser una alteración de la lectura leve, probablemente con terapias, nuevas metodologías de aprendizaje, el niño lo va a superar. Pero hay casos moderados y severos. Cuando ya son severos, ¿no? Las posibilidades que estemos frente a un niño que posiblemente tenga una discapacidad intelectual son más posibles, ¿ya? Entonces, esto es un paso. Bueno, hasta ahí esta primera parte, ¿no? Ahora voy a pasar a detallarles un poco, y esto realmente ya es un repaso realmente para ustedes, ¿no? Porque recordar sobre la maduración normal del sistema nervioso central, ya a lo largo de algunas presentaciones ya se ha mencionado, y es básicamente un poco para que no olviden ustedes, ¿no? Que el neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea, ¿ya? O sea, niño que tiene oportunidades de estimulación en un ambiente familiar, posteriormente va a ir al otro ambiente escolar y así sucesivamente hasta que se haga adulto. Entonces, realmente
este niño va a poder cumplir con todas sus metas, ¿no? Pero aquellos niños que a veces, desde pequeñitos, a veces de repente tienen la ausencia de los padres, no hay estímulos, hay de repente un ambiente no favorable, hogares disfuncionales, o de repente el ambiente social y económicamente es pobre, entonces probablemente estos estímulos también van a ser menores, ¿no? Y puede de alguna manera repercutir en este desarrollo, ¿ya? Las 4 etapas del desarrollo, ustedes también lo recuerdan muy bien, ¿no? Del desarrollo del cerebro, la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación del cerebro y la mielinización. Pero ¿qué es importante recordar de estas etapas del desarrollo neuronal, del desarrollo del cerebro? ¿No? Ver este cuadro y ver que estas etapas no son una, no termina una y empieza la otra. De repente en esta primera fase de proliferación neuronal y glial, sí, pero miren las demás, las de multiplicación, migración, organización, diferenciación, se dan en unísono, sobre todo entre la semana 18 hasta la semana 40. ¿Y por qué enfatizo esta etapa, doctores, de la semana 18, 20, 40? Porque hoy en día tenemos bebés que nacen antes de las 40 semanas, ¿no? Son los bebés prematuros. Quiere decir que los niños que nacen en este periodo, antes de las 40 semanas, tienen mayores riesgos de que su sistema nervioso central, y en este caso exclusivo el cerebro, pueda verse afectado, ¿ya? Y eso realmente puede dar daños irreversibles que van a ver pues finalmente cómo va a verse afectado pues el desenvolvimiento y el funcionamiento de los niños, ¿no? Es así, por ejemplo, que cuando se daña o se afecta este proceso a nivel de la proliferación, podemos tener niños con microcefalia, ¿no? Cuando se altera a nivel de la migración, vamos a ver malformaciones cerebrales como la lisencefalia, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver las displasias corticales, entre otras, la agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo. Cuando hay diferenciación cortical, hay un síndrome de Moebius, por ejemplo, y así en mielinización, por ejemplo, la hipoplasia de la sustancia blanca, y en los déficits del cierre del tubo neural, por ejemplo, las alteraciones como la espina bífida, ¿no? La anencefalia, la hidrocefalia, entre otros. ¿Ya? Entonces, no olvidemos cuán importante, ¿no? Es el desarrollo cerebral. Por eso muchas veces va a determinar el futuro de una persona. El desarrollo motor es un punto que también ustedes deben de recordar. ¿Cómo desarrolla un niño? ¿Cómo es el desarrollo motor? El desarrollo motor grueso es en un sentido cefalocaudal. ¿Qué quiere decir, doctores, cefalocaudal? Que primero el niño va a controlar la cabeza, ¿no? Luego controla el tronco. ¿Ve? Mira acá ya lo ven sentadito. Y finalmente ya el niño adopta el bípedo. Y después del bípedo ya camina, corre, marcha y hace todo. Entonces, pero este es el proceso evolutivo, ¿no? Por eso dicen cefalocaudal. Primero hay el control cefálico y finalmente el control a nivel de las extremidades, ¿ya? Y el desarrollo fino, ¿cómo es esta disposición? Dice va en sentido próximo distal, que quiere decir que primero se va a ir disociando la parte proximal de los hombros, los codos, y finalmente a los 3 meses ya el niño tiene capacidad, ¿no? De ir empezando a coger los objetos que se le aproxima. A los 6 meses ya lo van a ver al niño que todo lleva a la boca, ¿no? Entonces, el desarrollo fue en el sentido de lo proximal a lo distal. Y finalmente, como ustedes ven acá, ya esta pequeña de 3 años, miren una pinza fina ideal, ¿no? Que es la que deben de desarrollar normalmente un niño sano. En cuanto a las etiologías de los trastornos del desarrollo, importante recordar que hay de todas maneras un componente genético, ¿no? Hay enfermedades que se pueden heredar,
Puede haber alteraciones desde la parte fetal, la parte embrionaria, ¿no? Ambientales, ¿no? El hecho de que estos niños puedan tener, ¿no?, el ambiente ideal para poder desarrollar la gestación, ¿no? Muchas de las alteraciones del neurodesarrollo hacen énfasis en preguntar cómo fue este control prenatal de la mujer, ¿no? Si a lo largo de ese periodo de 9 meses, de repente la madre ha estado expuesta a drogas, a alcohol, ¿no? O de repente a grados de desnutrición, estrés, infecciones, ¿no? Que vienen a ser pues todos los factores prenatales, ¿no? Entonces, importante un buen seguimiento del, en este caso del embarazo, para futuro tener un buen producto, ¿ya? Y el periodo neonatal y los primeros años de vida, que también son importantes, ¿no? Y esto creo que acá con esta diapositiva se resume mejor, ¿no? Y se resalta más lo que son los factores de riesgo de daño cerebral, divididos en lo que es el prenatal, el natal y el postnatal, ¿no? Recordar lo prenatal, todo antes del nacimiento. Doctora, pero nació de 38 semanas, todo lo que vino antes de las 38 semanas. Doctora, nació de 30 semanas, todo antes del nacimiento es prenatal. Natal, todo lo que se da en el momento del parto, doctores. Hay bebés que en el nacimiento se asfixian, ¿no? Demora la salida del bebé por el canal, ¿no? Entonces puede que ese bebé se asfixie. Entonces imagínense cuánto daño puede haber en su cerebro. Lo que les hacía mención hace un momento, ¿no? La prematuridad. Hoy en día sobreviven niños de 25, 26 semanas, pero se han dado cuenta que está en pleno proceso todas las etapas del desarrollo cerebral. Entonces, estos niños también pueden terminar con unas alteraciones estructurales y funcionales, ¿ya? Y postnatales, la hiperbilirrubinemia, por ejemplo, que también es un problema con el que al enfrentar este niño podría generar daños a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, no se olviden los factores de riesgo. Cuando se pregunta factores de riesgo, ¿qué son prenatales, qué son natales y qué son postnatales? Acá hacer un alcance, ¿no? Ustedes van a escuchar hablar también de recién nacido de alto riesgo. Y en este caso la OPS tiene un concepto, ¿no?, general, y que no debemos olvidar. ¿Qué es un recién nacido de alto riesgo? Es todo aquel neonato que presente factores que requieran un cuidado multidisciplinario después de su salida del proveedor de atención de salud. ¿Quiénes se encuentran? Los niños prematuros, niños que nacen con enfermedades adquiridas o niños que también de repente tienen alguna enfermedad cognitiva. O neonatos que parecen sanos, dicen, no, pero nació bien, buen Apgar, nació y se puso rosadito, se adaptó bien, esos son los niños sanos, y cuyos seguimientos permitirá identificar tempranamente desenlaces anormales de salud. Así lo determina la OPS el año 2020. ¿Ya? Entonces, importante recordar, hoy en día hay bebés que nacen antes de tiempo, ¿ya? O nacen también, como dicen, con algunas enfermedades ya adquiridas, y eso a veces el neonatólogo ni bien ve nacer al bebé y ya lo identifica. Entonces, todos estos pequeños van a tener un seguimiento, ¿no? Le dicen el recién nacido de alto riesgo. Y en ese equipo multidisciplinario está pues el neonatólogo, el cardiólogo, el neurólogo, ¿no? También entra el área de rehabilitación, ¿no? Porque estamos viendo cómo va desarrollándose este recién nacido a lo largo de sus 2 primeros años. ¿Para qué? Para identificar tempranamente algún signo de alarma. Y si yo identifico, ¿para qué? Para derivarlo a las áreas de rehabilitación, para que pueda tener sus intervenciones con terapia física, con terapia ocupacional, con terapia de lenguaje, ¿no? Que se van a ir dando, se van a ir indicando en la medida en cómo va desarrollando este niño, ¿ya? Entonces, no olvidar ese tema de qué es un niño recién nacido de alto riesgo. Acá, bueno, también hay factores de riesgo neurológico, ¿no?
Estos bebés, sobre todo aquellos que nacen de 25, 26 semanas, muchas veces son bebés que para subsistir, ¿no? Les colocan en ventilación mecánica, se pueden adquirir una sepsis neonatal, su mismo peso, imagínense, 1.500 gramos, ¿no? De repente es hijo de una mamá que tenía abuso de drogas, de alcohol, no lo sabemos, ¿ya? Y por el tiempo por el peso al nacer, también miren el riesgo, cómo se va incrementando, ¿no? El riesgo de tener de repente enfermedades neurológicas menores de 1.500 gramos, de 5 a 10%. Si nace con menos de 1.000 gramos, o sea, bebés de 1 kilo de peso, las posibilidades ya se van a 20%. Y si son bebés con 800 gramos, ¿no? Que ya sobreviven bebitos con ese peso, el riesgo de probables daños neurológicos de 10 al 40%, ¿ya? Ahora, esos son daños estructurales que van a generar finalmente problemas en el funcionamiento de los niños, pero hoy en día los estudios que se hacen también en los trastornos del aprendizaje están haciendo bastante referencia y énfasis al riesgo sociofamiliar. Ya incluso hay estudios que lo cuantifican como un 15% que pueda estar teniendo alguna intervención en este proceso de las alteraciones del aprendizaje. Entonces, ese riesgo sociofamiliar es importante también identificarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan tomar las medidas y que estos niños, pues no, a futuro, no tengan problemas del neurodesarrollo, ¿ya? Y en el riesgo sociofamiliar, pues es el tema de la pobreza, los hogares disfuncionales, ¿no? A veces hay bebés que se quedan solo con la madre o solo con el padre, bebitos que desde muy pequeños van a cunas, ¿no? De repente son otras personas las que los cuidan. Realmente diversos factores que van a finalmente actuar, ¿no? En contra del desarrollo de estos niños. Para que recuerden, ¿no? Y no se olviden los hitos del desarrollo motor normal, tanto en la parte de la motora gruesa como la motora fina, especialmente en estos primeros 4 años, ¿ya? ¿Qué logra? Hemos dicho, ¿no? Desarrollo cefalocaudal y desarrollo fino próximo distal, ¿ya? Entonces, en relación a ello, son así puntos muy básicos y puntuales que ustedes no se deben de olvidar. En cuanto a los hitos del desarrollo del lenguaje igual, los bebés desde que nacen, desde pequeñitos ya se comunican, doctores. ¿Y cómo se comunica el recién nacido? Con el llanto. Si ustedes escuchan llorar a un niño, generan sonidos. El llanto, ¿no? Es el grito que hace el niño, es una forma ya de empezar a comunicarse. Siempre se dice que un bebé que llora, llora porque tiene hambre, porque tiene sueño o porque está el pañal sucio, ¿no? Entonces, mire, ese niño no habla, pero ya desde muy pequeño se comunica. Y así va desarrollando también a lo largo de sus primeros 2 años a 3 años. Por eso es importante recordar estos hitos. Cuando se le pregunta a la mamá, señora, ¿a qué edad su hijo dijo las primeras palabras? Hay papás que te dicen, a los 3 años, muy tarde, ¿no? A los 3 años ya dice oraciones. Primeras palabras, ¿no? Acá, palabreo, ¿ve? Dice 12 meses. Entonces, si le dice 12 meses, quiere decir que sus hitos del desarrollo en lenguaje han estado bien, ¿no? Y así. Y también el otro hito importante hoy en día, por tantos niños que a veces hoy padecen de autismo, también ver los hitos del desarrollo social, ¿no? Los pequeños también desde muy chiquititos son sociales. ¿Y cómo evidenciamos esta socialización? El recién nacido desde muy pequeño mira, doctores, fija la mirada, ¿ya? A los 3 meses sonríe. Ustedes ven al bebito ahí en su cunita, se acercan, ustedes le sonríen y el bebito te responde con una sonrisa. Ya esa es la parte social, ¿no? Todavía no te habla por tu nombre, no te dice otras cosas, pero ya con un gesto ya usted está evaluando su parte social.
Ya a los 6 meses ríe, ¿ve? Ya se le escucha reír, a los 9 meses imita y así. A los 24 meses ya el niño tiene, mire este juego que ustedes ven acá, ¿ve? Es un juego, ¿ve? Entre niños de su misma edad. Ya están interactuando, ¿no? Están interaccionando, ambos están compartiendo el mismo juego. Eso es lo que debemos de buscar y tratar de hallar. Cuando yo no encuentro, signo de alarma, me preocupo y tengo que derivar oportunamente. Estos signos de alarma ya son más incluso, ya que nos definen incluso algunos daños neurológicos, ¿no? Por ejemplo, la falla en el progreso del desarrollo a una determinada edad, el desarrollo asimétrico del movimiento, ¿no? Un niño no puede mover solo el lado derecho. A esa edad no hay que es diestro ni zurdo. Los bebés mueven los dos brazos, mueven los dos pies, ¿no? Entonces, en esa etapa todavía no hay lateralidad, ¿ya? Pero si ustedes notan que solo moviliza un solo lado, sea el derecho o el izquierdo, eso es un signo de alarma. La pérdida de habilidades previamente adquiridas. Era una niña que ya estaba caminando y de repente deja de caminar, ¿no? O era una niña que estaba gateando, ahora no quiere, deja de gatear, ¿no? Por eso dice habilidades previamente adquiridas y las deja de hacer. La pobreza de interacción social y psicoafectividad. Ese es el ambiente, pues, familiar, ¿no? Que también debemos de evaluarlo. El pulgar cautivo, que es signo de un daño neurológico. La dominancia, ¿ve? Dominancia que establece un niño al primer año, no es que sea, uy, es ya inteligente, no, ese es un daño neurológico, es un riesgo de daño neurológico. La persistencia de los reflejos primitivos. Ustedes se acordarán de sus cursos de pediatría. Hay reflejos primitivos, ¿no? Ustedes también ya lo han repasado en clases pasadas. El reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, el reflejo de la marcha, los tónicos, el moro. Todos estos son primitivos. ¿Por qué son primitivos? Porque con estos nacemos, ¿ya? Y a lo largo de los primeros meses se van, se desaparecen. Se tienen que ir para que vengan los otros reflejos normales. Si persisten, también es un riesgo, un signo de alarma de daño neurológico, ¿ya? ¿Qué más? El desarrollo sensorial, ¿no? Responder estímulos, esto, ¿no? Visual, auditivo, esto lo tenemos que identificar sí o sí como médicos generales antes del año. Es más, en el test del niño peruano nos hablan 6 meses. Entonces tenemos que en esa parte ser muy acuciosos, ¿no? Si este niño no nos dirige la mirada, no nos sigue, probablemente no ve. Si le llamo por su nombre a los 6 meses y no gira, problema auditivo. ¿Ya? Entonces tengo que corroborarlo y con la mamá también, pues, ¿no? Si la mamá le dice, señor, usted lo llama y su hijo gira, sí, ya. Le mira, ¿no? Sí, sigue, mira a las personas, sonríe con las personas. Es importante porque, repito, estos dos órganos de los sentidos son los más importantes porque se genera la mayor cantidad de estímulos hacia nuestro sistema nervioso. Y la curva normal de crecimiento, ¿no? Las microcefalias. Ustedes se acordarán hablar del Zika, ¿no? Cuando vino este virus, el Zika, dentro de lo que podíamos ver en los bebés es que los bebés nacían con microcefalia. Miren la cabecita de este niño, la carita casi normal, ¿no? Pero mírenle la calota, ¿no? Está anormal, es pequeña, ¿no? Entonces, esto se hace el seguimiento de estos signos de alarma. Bueno, doctores, la patogenia, en la patogenia de los trastornos del desarrollo es importante, ¿no? Siempre buscar la causa, ¿no? Ahora, puede haber una lesión estructural, un daño orgánico, hemos visto, ¿no? Cuando hay un daño, sobre todo en las etapas del neurodesarrollo, cuando está desarrollando el cerebro, pero a veces no hay estructural y solo funcional, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El cerebro, todo está indemne, pero ¿por qué motivo este niño no habla? ¿Por qué motivo este niño no socializa? ¿No? Entonces, ese es funcional. ¿No? No cumple una función, ¿ya? Entonces, esto puede llevar a su vez a que en los primeros años de vida yo pueda estar identificando un retraso en su desarrollo
Y si ese retraso persiste a lo largo de los años, ya hablo de trastornos del desarrollo. ¿Ya? Obviamente acá están muy importantes dos áreas, ¿no? El tema del factor externo, que hemos hablado, los estímulos, y la presencia de repente también de alguna comorbilidad que pueda presentar el niño. Todo esto va a dar un abanico de patologías del neurodesarrollo, partiendo de parálisis cerebral, niños con sordera, con ceguera, con retraso mental, autismo, trastornos de la atención, del lenguaje, del aprendizaje y trastornos de conducta. Entonces nosotros en los servicios de rehabilitación pediátrica o en las instituciones que brindamos rehabilitación, vamos a trabajar un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario, ¿no? Muchas veces va a estar a cargo del médico de medicina física y rehabilitación, ya que va a trabajar con un equipo acá también, ¿no? De terapistas del área del lenguaje, de terapistas del área de ocupacional, de aprendizaje, terapistas físicos especializados en psicomotricidad, psicólogos, ¿no? Neuropsicólogos, servicio social, psicopedagogos, porque hemos dicho que todos los problemas del aprendizaje lo tenemos que trabajar no solo en un hospital o en un instituto o en un centro privado, lo tenemos que trabajar nosotros, pero a la par con la casa y con la escuela, ¿ya? Por eso es que también se hace referencia al educador. Ahora, ¿quiénes nos derivan los pacientes con probables alteraciones del aprendizaje? Viene una interconsulta de neurología o neuropediatría, de psiquiatría, a veces también de otorrino. Por ejemplo, identifican un niño con hipoacusia, hemos dicho que también puede tener problemas para aprender, ¿no? O niños que a veces nacen con catarata congénita, niños que a veces se identifica tempranamente alguna alteración de la agudeza visual. Y pediatría también, pues, ¿no? Entonces son las áreas que van a derivar ¿a dónde? A medicina física y rehabilitación. ¿Para qué? Para que hagamos las intervenciones según las alteraciones encontradas, ¿no? Si es dislexia, si es discalculia, si es disgrafía, ¿no? Si es una alteración o un retraso en el lenguaje, o si estamos también frente a alguna alteración ya que estén dentro del grupo de las patologías del neurodesarrollo. Aquí quise resaltar el trabajo de la familia, el rol que cumple la familia, ¿no? Toda persona, doctores y ustedes de repente de lo que ya están pudiendo apreciar en lo que es rehabilitación, vamos a ver en gran medida personas con discapacidad, ¿no? Entonces, estas alteraciones del aprendizaje también se pueden convertir en alteraciones ya definidas, fijas, que no van a cambiar la condición de la persona. Entonces ya estaríamos de repente en otro contexto, ¿no? De establecer ya una discapacidad en este campo. Entonces, para ello, es muy importante empoderar a la familia y el trabajo con las instituciones educativas, porque la mayor parte de problemas de aprendizaje, doctores, doctoras, lo vamos a ver en la población infantil, en la población escolar. Doctora, ¿y los grandes cuando no aprenden? Bueno, usualmente cuando ya son grandes, adultos, ¿no? Sí, reciben apoyos, pero ya de otras instituciones, ¿no? De repente ya más es el apoyo con psicología. Pero yo hablo de estos pequeños, ¿no? Que recién están desarrollando el habla, recién están desarrollando su parte de la psicomotricidad, son niños que están socializando, van desde muy pequeños, ¿no? Y vemos que todo eso finalmente repercute en sus procesos de aprendizaje. Recordar acá a Howard Gardner, ¿no? Quien nos dice que no solo la inteligencia es la parte lógico-matemática y lingüística, sino también hay otras áreas que tenemos que explotar, ¿no? En nosotros mismos, doctores, doctoras, ¿no? Hay otras áreas que de repente tenemos las inteligencias, pero no las desarrollamos. Por falta de tiempo, por falta de estímulos, ¿qué será? Pero para nosotros en rehabilitación sí es importante, toda vez, ¿no? Que de repente estas áreas de lógico, matemático y lingüística en algunos de nuestros pacientes, a pesar de las intervenciones, no logran
avanzar, no logran mejorar. Entonces, el trabajo en las otras áreas representa una herramienta importante para buscar también la mejoría de la funcionalidad de estos niños. Y hay, bueno, acá algunas conclusiones con respecto a esta primera parte, ¿ya? Muy bien, jóvenes, por acá voy a cerrar esta primera parte. Quiero que se paren, hagan su pausa activa para poder pasar la segunda presentación, que también está relacionado con el aprendizaje, pero ya en personas con una comorbilidad. Así es que un ratito, a ver, nos damos 3 minutitos para que se puedan parar de sus asientos, muevan sus brazos, levántense, hagan sus estiramientos, ya para poder continuar con la segunda parte. Está bien, doctora, gracias.